Brito, que es la nieta de Enrique Yo. Adelante, Sarita. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a las autoridades de ACDE, Gonzalo Tanoira y Ana Pico, y también a Catalina López Locube por su colaboración. Cabe destacar el trabajo del equipo del Centenario, compuesto con Fernando Ambroa, Fernández Lizalde, Juan Pablo Simón Padrós y Sara Yode Crito. Y también agradecemos especialmente a los expositores que nos brindan tan generosamente su tiempo, sus experiencias e ideas, y a todos por estar presentes virtualmente en este encuentro. Enrique consideraba a la empresa como una comunidad de vida y de trabajo y no dejaba pasar oportunidades para hacer el bien, fomentando el desarrollo de la personalidad, dando lugar a la iniciativa y elevando y defendiendo al personal. Por eso Bianchetti escribió al presidente de las cristalerías, en las cuales Enrique era el director general: ha tomado la dirección de gremiales el señor Yo, y nos ha causado a todos admiración la forma de conducir la discusión, exponer y argumentar. Sin lugar a dudas, puede reclamar la cátedra que deberá crearse para la formación científica de los dirigentes obreros. Y Enrique, en sus notas a los colaboradores, invitaba a informarse, a pensar y a hacer oír la opinión. Y así expuso Enrique: si se quiere la libertad en el campo económico, y hay que quererla, hay que adaptar las condiciones que hagan posible la libertad, aceptar estas condiciones. Los problemas de las empresas deben ser resueltos por los interesados, empresarios y sindicatos de común acuerdo. De lo contrario, los resolverá el Estado. Y también, no hay que descuidar el progreso técnico ni el económico, hay que extender la propiedad privada. Y en 1959, en un momento de falta de pedidos a las cristalerías, Enrique envió a todos los colaboradores una circular en la que instaba a los capataces a ocupar el personal excedente en tareas útiles. Y allí también escribió: la única verdadera defensa de los intereses de todos es producir a costos que nos permitan competir y vender nuestros productos, con lo cual se mantendrá nuestra fuente de trabajo. Y ahora el empresario Eduardo Serantes comenzará esta exposición de lujo. Gracias, Sarita. Gracias a usted por elegirme para coordinar este panel. Yo soy Eduardo Serantes, como decía Sarita, soy empresario agropecuario y a su vez he participado activamente en la iglesia, fui director de Cáritas, de la Comisión de Justicia y Paz, estoy casado con Cristina, tenemos 5 hijos y 11 nietos. Y voy a comenzar con una reflexión. Cuando hablamos de la iglesia, pensamos en general como sociedad en los sacerdotes, en los obispos, en el Papa. Sin embargo, la iglesia somos todos, todos aquellos que seguimos a Jesús. Y en la historia de la iglesia ha habido hombres y mujeres santas, hombres que iluminaron el camino de la iglesia y lo siguen iluminando hoy. Entre ellos, Enrique Yo, hoy en camino de santidad, nos guía en el caminar de ACDE, y también le pedimos entonces que nos ilumine y nos acompañe en este evento de hoy. Por otro lado, en ACDE venimos reflexionando en los últimos años y cada vez más de la necesidad de que en Argentina haya un proceso de diálogo, pero pensando en el largo plazo, pensando en los temas de fondo, y en realidad más allá de la coyuntura, que cada vez nos preocupa más y nos ocupamos de ella, tenemos que también tener este espacio para tener un futuro como país. El tema que vamos a tratar hoy es uno de estos temas, vinculados al trabajo, y hemos planteado a este importante panel 2 desafíos para compartir entre todos. El primero, ¿qué hacer en Argentina para empezar un camino frente al porcentaje tan alto que ha alcanzado el trabajo informal o el trabajo en negro? ¿Cómo logramos un camino que termine eliminando en el tiempo el trabajo informal en la Argentina? Y hoy el sector más marginal se encuentra en el trabajo informal. Pero al mismo tiempo hay otros nuevos desafíos que impactan fuertemente en el trabajo, que es el segundo desafío que vamos a plantear hoy, que son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han impactado hoy en el mundo del trabajo
y cada vez más en forma acelerada. Entonces, y las dos cosas suceden al mismo tiempo. Entonces, frente a estos desafíos, vamos a compartir hoy con este panel. Voy a pasar a presentar a los panelistas de hoy. Tenemos 2 sindicalistas y 2 representantes del sector empresario y académico. Quiero agradecerle en primer lugar a Carlos Frigerio. Carlos es representante de la CGT, es secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines. También lo tenemos por el sector sindical a Carlos Kuster, con un amplio currículum, graduado en Ciencias del Trabajo en la Universidad de Bruselas, actualmente vicepresidente del Comité Político de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, fue consejero de la CTA, es miembro del CARI, dirigente histórico de la Asociación de Trabajadores del Estado, fue secretario de la Confederación Mundial de Trabajo, ha ocupado diversos puestos legislativos, ha sido embajador argentino en la Santa Sede y es miembro titular de la Comisión Pontificia de Justicia y Paz. Y me voy a agregar, y trabajó en Rigoló junto a Enrique Yo, y es un testimonio personal de esto. Por el sector empresarial tenemos a Marcelo Villegas, que es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en Derecho Laboral, comparado y en comportamiento humano y organizacional. Es expositor de diferentes ámbitos académicos y empresarios a nivel nacional e internacional. Ha tenido cargos ejecutivos en recursos humanos en empresas nacionales y multinacionales, a nivel local como en el exterior. Antes de ingresar en la función pública, se desempeñó como director de Capital Humano del Grupo Telecom y fue ministro recientemente, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019. Y Julián de Diego también nos acompaña, y te agradecemos, Julián, es abogado de la UCA y tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas, consultor laboral de empresas y entidades empresarias, profuso escritor, colabora frecuentemente en revistas especializadas, ha escrito varios libros, es profesor titular en carreras de grado y posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la UCA, director de posgrado de Relaciones Humanas de la UCA, premio CONEX 2016 en la categoría Derecho Laboral, el primer premio ADEPA 2016 por la columna permanente en El Cronista sobre estos temas. Así que con esta presentación vamos a comenzar. Le he pedido a cada uno de ellos que tenemos que ser puntuales con 1 hora de panel. Entonces vamos a hacer un comentario que vaya al fondo de la cuestión, pero es lo que cada uno vive, cómo vive y qué puede opinar de estos temas. Vamos a empezar entonces por el primer tema. ¿Qué podemos hacer en este desafío de que empezar un camino real, concreto, para ir disminuyendo y eliminar finalmente el trabajo en negro o el trabajo informal en Argentina? Y vamos a empezar por el sector sindical con su opinión. Vamos a pedirle a Carlos Frigerio, tenemos 2 Carlos hoy también, que comience con este tema. Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a todos. 2 Carlos y 2 sindicalistas. Lo cual, a ver, encontrar el camino para trazar un horizonte claro en un tema tan complicado como es el trabajo negro en 5 minutos es totalmente imposible. Pero sí podríamos decir o marcar algunas cuestiones. A la Argentina le ha sucedido en los últimos tiempos una catástrofe. Una catástrofe que nos lleva justamente, o conlleva a esto del crecimiento del trabajo en negro. Permítanme decirlo, nadie pudo solucionarlo. Desde ningún sector de la política, no vamos a recorrer los partidos, pero todos anunciaron un camino previsible y cuando ocuparon el poder no lo pudieron solucionar. ¿Depende exclusivamente de ellos? No, depende de todos. Pero la pata más importante en este caso es el Estado como regulador de esta situación. Generar trabajo es complicado,
fue complicado y va a ser muy complicado en el futuro. Bueno, no podemos abstraernos de hacer un pronóstico, sería arriesgado, sería temerario hacerlo sin considerar la situación actual. Si la Argentina venía con problemas graves en la ocupación, en el trabajo, había trabajo en negro, pero este tema de la pandemia va a dejar como resultado una situación muchísimo más complicada. ¿Qué debería hacer nosotros? ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros no podemos hacer nada más que tener una idea. La solución a veces está en otro terreno, y el Estado, como generador de la posibilidad de abrir el camino para que haya trabajo, deberíamos modificar en primer lugar algunas de las estructuras impositivas que existen y que tienen. No se puede generar trabajo para un pequeño empresario, una pyme, que no tiene crédito, que tiene que afrontar con el esfuerzo propio un camino de que tenga trabajadores en blanco. Esto hay que decirlo, no es grave decirlo, existe. Esas pequeñas pymes que con su esfuerzo acompañan la economía, pero no pueden hacer los aportes que la economía demanda. Y es complicado, y es a veces como un laberinto encontrarse en esta situación. Porque si no se pagan impuestos, no se puede generar mecanismos de ayuda para la gente que lo necesita. Pero si se pagan impuestos, el que trabaja perdió lo que trató de hacer. Así que en 5 minutos es muy difícil. Pero me parece que lo más importante acá es que si nosotros individualmente nos encontramos en una charla de café, vamos a coincidir en casi todos. En casi todo lo que se nos ocurre decir por la experiencia de tantos años. Voy a decir mi edad. Mi edad es, yo tengo 65 años. Trabajo desde los 18 y he pasado por todos desde un carnicero a un verdulero, a trabajar en ferrocarriles argentinos, en YPF, hasta que mi último trabajo fue la cervecería Quilmes, donde actualmente no desempeño funciones, pero tengo el cargo de dirigente sindical. Y esta idea que nos ayuda a veces a reflexionar o a coincidir individualmente, no plasma colectivamente. No sé por qué. La Argentina ha hecho de cada problema que tenemos 20 problemas subsidiarios de ese problema. El enfrentamiento que estamos teniendo es poco menos que, no desagradable, sino que hasta le hace bajar los brazos a mucha gente, y lo peor que le puede pasar a la gente. Recordando a Enrique Yo, si nosotros hubiésemos seguido ese camino, esa enseñanza, seguramente los resultados hubiesen sido distintos, pero acá falta el ordenador, y el ordenador a veces, o la mayoría de las veces, no somos nosotros, los actores sociales. Los actores sociales tratamos de defender lo que nos toca, o por lo cual nos han hecho responsables de defender. Trabajo, bienestar, que nuestra gente esté lo mejor remunerada, entendiendo de que el empresario tiene que ganar plata. Yo soy un dirigente sindical, pero cuando me enfrento a situaciones de incorporación tecnológica, como nos hemos enfrentado nosotros los cerveceros, que yo he sido partícipe de un cambio cultural por la incorporación de tecnología, tuvimos que hacerlo, porque si el empresario no gana plata, no paga sueldos, y no pagar sueldos significa gente en la calle. Nosotros pasamos de tener en algún momento miles de trabajadores a tener cientos de trabajadores. La tecnología nos llevó a eso, pero pudimos adaptarnos. ¿Qué pasó con la gente que se quedó? No se quedaron sin trabajo, se reubicaron en otros lugares, formaron parte de los equipos de venta. Cuando llega la tecnología, para nosotros hace 18 años que estamos trabajando en un sistema de autodirección, nuestros trabajadores, los trabajadores cerveceros, no tienen supervisión, no tienen jefe. Trabajan y gestionan ellos mismos, mano de obra gestionan seguridad, gestionan insumos. Firman los trabajadores la calidad del producto que va al consumidor. Enfrentamos, ustedes conocen la historia, Quilmes quedó siendo una marca en
en el mercado, perdonen la redundancia. Pero nosotros pertenecemos a una corporación cervecera internacional, la más grande del mundo, y nuestros estándares de fabricación son los mismos estándares que se hacen en cualquier parte del mundo, en Bélgica, en Alemania, en Francia, donde estamos presentes. Ahora, ¿eso fue fácil? No, no fue fácil, pero el desafío hubo que enfrentarlo. Por eso, para que, volviendo, me estoy diciendo un poco por la rama, pero volviendo a la idea origen, de cómo se hace para salir del trabajo en negro y de la informalidad que tiene la Argentina, el Estado es el principal protagonista, que seguramente nosotros vamos a estar acompañándolo, que no haya duda, pero el Estado tiene que flexibilizar los mecanismos que tiene el Estado y nosotros. El Estado somos todos, para que el inversor, aquel que tenga el coraje de hacer un proyecto productivo, tenga el acompañamiento, en primer lugar, del crédito. En este país nadie puede hacer nada si no tiene un crédito. Si no, estamos hablando de multinacionales nuevamente. Pero un empresario argentino, un pyme, que le da el 75-80% de trabajo a la gente, hoy, si no tiene crédito, nos encontramos frente a una realidad casi imposible de solucionar. Por eso, para cerrar, yo digo que se puede salir, se puede luchar, pero lo que siempre digo es lo siguiente: quien detenta el poder es quien debe ceder. Aquel que tiene el poder debe ceder, debe convocar a un diálogo franco, a presentar el camino hacia el futuro con una condición, a veces que en la política es inaceptable. Y la condición es trabajar para no ver el resultado. Lamentablemente es así. Hay que ponerse a trabajar para no ver resultados. El resultado es cómo van a vivir nuestros hijos, cómo van a vivir nuestros nietos, cómo van a vivir las futuras generaciones en la Argentina. Ese es el camino que hay que realizar. Y bueno, y abandonar los egos y ponerse a trabajar para encontrar la solución justamente a esta pandemia. No me estoy refiriendo a la que estamos enfrentando, sino a esta pandemia que venimos enfrentando desde hace muchísimos años, que es la informalidad de trabajo en negro. Gracias. Gracias, Carlos. Vamos ahora a pasar a Carlos Kuster. Carlos tiene una amplia experiencia también en instituciones internacionales vinculadas al trabajo. Así que, Carlos, ¿cuál es tu visión del tema? Estás con el micrófono cerrado, Carlos. Gracias, estoy muy contento de esta iniciativa y de celebrar el centenario de Enrique, no solo en un acto ni en un momento, sino a lo largo del año. Tengo esperanza de que todo esto ayude a que la causa de beatificación avance en Roma. Tengo mucha esperanza. Y bueno, Dios quiera que esto se concrete y sobre todo lo de mayor edad, que lo podamos ver. No hay duda, Sara lo dijo, el compromiso social de Enrique. Hay muchas cosas, ¿no? Desde la circular de los 1.200, diciendo no vamos a suspender ni vamos a ahorrar en lo que es salario. A pesar de la crisis vamos a remontarla haciendo esfuerzo. La discusión de Enrique con los accionistas externos que querían disminuir el personal y él se oponía y bueno, como está registrado, tuvo mucha suerte porque esos 1.200 que tenían que ir a la calle siguieron trabajando y en ese momento la cristalería tuvo posibilidades de ampliar sus ventas. Él tenía esta idea, que también lo decía Sara, que la empresa es una comunidad de bienes y de personas. Esto define totalmente una visión diferente, ¿no? De la empresa autoritaria, de la empresa que no tiene en cuenta nada más que en el nivel de los costos a los trabajadores. Y creo que este pensamiento de Enrique nos llevaría, no puedo decir, porque Enrique no habló sobre las nuevas tecnologías, que yo me acuerde, y menos el trabajo en negro, que casi no existía en esos momentos. El país era un país de pleno empleo, la desocupación era el 3 o el 4%. Entonces, pero pensando en esta cuestión de Enrique, yo creo que estos dos temas que nos convocan
tienen afrontarlos en lo coyuntural, pero afrontarlo en la cuestión de fondo. Yo voy a ver después lo coyuntural, tanto de la cuestión del avance tecnológico como del trabajo en negro. Pero como dice Carlos Frigerio, el compañero Frigerio, es evidente que el Estado, precisamos un Estado que también sea promotor de trabajo, porque la iniciativa privada, así vengan nuevas inversiones, no va a alcanzar a satisfacer la demanda de trabajo. Al contrario. Entonces, si el Estado no promueve el trabajo, la economía va a ser diferente, no va a ser solo la economía de mercado. Yo por eso no me gusta hablar de economía de mercado, me gusta hablar de la economía humana, como lo decía el padre Le Bret, de la economía humana y poniendo al trabajo y al trabajador en el centro. Por supuesto, también lo decía Enrique, es necesaria la rentabilidad de las empresas. Como dijo Frigerio, ojalá haya cada vez más empresarios y que sean capaces de hacer rentables sus empresas, pero teniendo mucho en cuenta la repercusión de lo social. Hoy se le agrega también del medio ambiente, que es otra cuestión. Pero creo que para el futuro tenemos que pensar el nuevo rol del Estado, esta economía que para mí no va a ser solo la economía privada, la economía va a ser muy compleja, va a haber una economía estatal. Yo soy descendiente de suizos y uno se asombra en Suiza, todos los grandes servicios son estatales y se hizo un referéndum para dar participación al sector privado en la energía y los suizos por referéndum rechazaron la idea de que la energía puede tener una participación privada. Esto es algo raro, no se habla, pero un país como Suiza, que tiene una estructura capitalista de mercado, requiere que haya un Estado que tenga una supervisión de los sectores estratégicos y que además sea capaz de promover el empleo. Creo que esa economía y un Estado complementario tiene que también asignarle un rol ahora a los temas fundamentales me parece que es difícil resumir, pero que si el país no encuentra un plan de desarrollo, no define 20, 25 políticas públicas y no fortalece los organismos de consenso, no tenemos salida. Como dice el Papa Francisco, acá nos tenemos que salvar todos. Entonces, no podemos aceptar una sociedad donde hay un 20% que está bien, un 30, un 40% que sobrevive y un 40% que es descartado, que es descartable. Abruman las estadísticas, no las voy a hacer largas, pero creo que entonces hay que ver qué plan de desarrollo tiene la Argentina, dónde apunta la Argentina. A 5 a 10 años, es cierto, hay que solucionar los problemas de la coyuntura, pero tenemos que tener capacidad de hacer las dos cosas, afrontar los temas de la coyuntura, pero cada vez más ubicarlo en una perspectiva que armonice las riquezas de este país y las capacidades humanas. Yo creo que también los organismos de consenso son clave. Espero que este Consejo Económico y Social, bueno, pues por marcha el presidente y tiene un gran animador ahí que es Gustavo Vélez, sea capaz ese Consejo de no solo ver las cuestiones coyunturales, sino la cuestión de perspectiva. El trabajo informal, y resumo. Primero, hay una responsabilidad de los empleadores. Desde las empresas grandes, que generalmente tienen más formalidad en la economía. También hasta las amas de casa. Se calcula que hay unas 600.000 personas trabajadoras y trabajadores de personal doméstico. Solo 240.000 están registrados. Eso habla, y acá no hablamos de las grandes empresas, la relación del patrón, de familia con su empleado. No se registra. Las 2/3 partes no figuran. Entonces, esto es todo un problema cultural. Que alguien decía el otro día, teníamos que hacer una revolución cultural para ir cambiando e ir asumiendo colectivamente la responsabilidad. Trabajo informal, que es el aumento del cuentapropismo, la necesidad que las pymes, como decía Carlos recién, sean ayudadas, porque si no hay crédito, las pymes no pueden subsistir, no tienen reservas propias. La ley del primer empleo,
Yo creo que es importante ver de qué manera se facilita el ingreso de jóvenes al trabajo y la disminución con el tiempo de las horas de trabajo. Yo termino con esto, después me referiré algo a los cambios tecnológicos, pero Michel Gros, un economista francés, decía que esta economía no se soluciona hace 70 años. Yo creo que fue premio Nobel de Economía. Si no hay un salario básico universal, porque trabajo hay mucho para hacer. Lo que tenemos que tener, quién lo paga y cómo se financia. Entonces, Michel Gros decía, hay que tener un salario básico universal. Y creo que también impulsar las escuelas de formación profesional. La Cristalería Rigoló tenía una escuela de aprendices extraordinaria. Había muchos jóvenes que se incorporaron. Yo empecé a los 16 años, desde esa edad, a la escuela de aprendices. Y se formaban profesionalmente en la empresa, ganando un salario. Creo que estos son los grandes desafíos, lo que podemos hacer en la coyuntura, pero la capacidad de prospectiva para ver cómo afrontar los temas en el futuro. Gracias, Eduardo. Gracias, Carlos. Bueno, hemos tenido un comienzo en la mirada sindical. No vamos a poder debatir hoy más que expresar nuestras ideas, pero claramente se va viendo la necesidad de sentarnos en una mesa en estos temas de fondo, que son del mundo, pero que especialmente en Argentina se han agravado de una magnitud muy grande. Así que vamos a escucharlo ahora a Julián, que desde el punto de vista de una persona que tiene tanta experiencia en estos temas, y con el sector empresario y el sector académico, que nos dé sus principales focos para el tema, que como es casi imposible tratar todo. Perfecto, yo voy a tratar de hacer una síntesis, partiendo de la premisa de que algunas de las cosas que se dijeron recién, por supuesto las comparto. El Estado en sus tres manifestaciones tiene que hacer un cambio cultural, como se dijo muy bien recién, que lo dijo Carlos Kuster, que casi representa un trasplante de cerebro. Porque el Estado Nacional se ha convertido en un elefante gigantesco y que en alguna medida ineficiente de generación de puestos de trabajo virtuales, mientras que el Congreso Nacional no ha asumido la responsabilidad de enfrentar la modernización de la ley. El ejemplo de la ley de teletrabajo, que en lugar de ser una ley de promoción del empleo, como lo es en todas partes del mundo, acá se ha convertido en una ley que tiene una cantidad importante de obstáculos, y lo hablaremos después. Y también tenemos el problema del Poder Judicial, ¿no? Es decir, la industria del juicio, y para qué entrar a hablar en detalle de todos estos problemas. Ahora, siguiendo un poco lo que decía Sara, y que como hizo una breve síntesis, a lo mejor habría que ahondar en algunos aspectos, don Enrique Shaw pensó que el núcleo central de la vida era la familia, que la empresa era una comunidad de intereses en donde trabajadores y empleadores tenían que estar integrados. Pero para estar integrados, es el empleador, es el dueño, es el gerente general, es el country manager el que tiene que tener la iniciativa de estar cerca de sus colaboradores. Y el ejemplo de Enrique era extraordinario. Todos los días recorría la planta y hablaba con la gente, y se acordaba de detalles increíbles, de quien tenía el hijo enfermo, de quien estaba esperando familia, del que tenía una dificultad para terminar su casa. Y en todos los casos él siempre tomaba iniciativas de colaboración. Eso se llama empatía. Es una virtud casi cardinal, que es no solamente colocarse en el lugar del otro. Don Enrique Shaw se colocaba en el lugar del otro en el plano afectivo, en el plano de la confianza, en el plano de la integración verdadera entre el hombre que trabaja y el hombre que dirige. Y en ese sentido, creo que hay que destacar la figura de don Enrique. ¿Por qué? Porque él pregonaba con el ejemplo, no con lo que decía, sino con lo que hacía. En la lucha contra el trabajo negro, él estuvo presente. Hubo varios ejemplos de momentos, algunos de los cuales Carlos estaba haciendo una síntesis. Cuando estaban por suspender a 1.200 trabajadores y los iban a mandar sin posibilidad de cobrar su sueldo, se pusieron a reciclar unos
unos galpones que estaban abandonados y luego con ese reciclaje terminaron volviendo al ciclo productivo que mejoró la situación de la empresa y no despidieron a nadie. Él llegó a poner encima de la mesa, al borde de la compañía, su renuncia si se producía una reestructuración que dejaba gente en la calle. Eso se llama pregonar con el ejemplo. Y para completar un poco el marco de las soluciones en el trabajo en negro. Educación con salida laboral. Estamos creando analfabetos del ámbito tecnológico. Hoy la tecnología se ha convertido en un horizonte de grandes oportunidades, pero que también en el proceso de transformación puede producir grandes desgracias sociales. No podemos tener analfabetos digitales. Además del analfabeto estrictamente, del que no sabe leer y escribir, estamos creando en la escuela, que todavía está muy atrasada, analfabetos digitales. Y sin alfabetismo digital nadie va a poder trabajar en la Argentina ni en el mundo. Entonces, primero, educación con alfabetismo digital. Segundo, tenemos que atacar seriamente desde la legislatura los impuestos al trabajo. Por cada 1.000 pesos brutos que liquida en blanco un empleador, al trabajador le llegan 800, a veces 700, depende del impuesto a las ganancias. Y al empleador le cuesta 1.500, 1.800. Le cuesta el doble que las cargas sociales de Brasil. Les cuesta el triple que las cargas sociales de Chile. Les cuesta 4 veces que las cargas sociales de México, que son países que obviamente en la región latinoamericana compiten. Así que impuestos al trabajo que necesitan una reforma. Y por último, la reforma laboral. Pero permítanme hacer una aclaración. No una reforma laboral destructiva. Construir sobre lo construido. Dejar a salvo la totalidad de los derechos fundamentales de los trabajadores y agregar en la legislación las nuevas tecnologías, las nuevas salidas y alternativas laborales. Bueno, con esto trato de cumplir con los 5 minutos, Eduardo. Muchas gracias, Julián. Como ven, estamos con temas que coincidimos, pero con una necesidad de diálogo imperioso. Y no solo para el sector empresarial, para el sector sindical, sino claramente tiene que estar sentado el Estado, el sector político y los otros sectores de la sociedad. Entre todos que formamos la Argentina tenemos esa necesidad. Adelante, Marcelo, vos también has sido funcionario público, aparte de toda tu tarea en las empresas, así que con esta doble visión te pediría que nos des qué pensás sobre este tema. Bueno, en primer lugar, buen día a todos. Gracias, Eduardo, Fernando, Ana, por la invitación. Es una enorme responsabilidad, digamos, ser parte de estos tributos a Enrique Shaw. Yo creo que Enrique fue un faro que iluminó a lo lejos, sabiendo que posiblemente muchas cosas no iba a ver los resultados, que a veces había que pelear contra muchos molinos de viento y sin ego. Y creo que el contexto que estamos viendo y las problemáticas que nos planteamos tienen que ver con algunas palabras claves que yo quiero poner sobre la mesa hoy. En primer lugar, virtud, contexto, agobio, esperanza, diálogo, santidad. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que la Argentina está en la situación en la que está, porque en algún momento como sociedad, y es muy difícil saber exactamente el momento, decidimos romper nuestro pacto con la virtud. La virtud del buen servicio público, la virtud del trabajo bien hecho la primera vez, la virtud de saber que tenemos que escuchar y dialogar, la virtud de ser empáticos, como marcaba Julián respecto de Enrique, y de integrarse en una comunidad de bienes y personas, como decía Carlos Kuster. Y esa virtud, yo podría intentar una respuesta, se rompió en el momento que confundimos gobierno con Estado, ¿no? Mientras que el Estado somos todos, y por eso yo de alguna manera, sin querer ser autorreferencial, digo, en algún momento decidí dar un salto de esas locuras que uno no hace de joven, pero hace de más adulto, y aceptar una responsabilidad en el ámbito público.
convencido de que era un momento de aportar y convencido que era un momento de hacer cosas como parte de una sociedad. Muchos gobiernos en la Argentina nos han acostumbrado a que se sienten dueños del Estado, que no significa otra cosa que decir se sienten dueños de nosotros, porque el Estado somos todos. Esto que marcaba Carlitos Frigerio, un gran amigo con el que le agradezco hoy que esté acá, porque es una alegría, hablaba de los egos y de trabajar para no ver los resultados. La generación del 80 trabajó para no ver los resultados, pero nosotros los pudimos disfrutar, nuestra sociedad los quiso disfrutar. Después vinieron los quiebres institucionales, los gobiernos que se apoderaron del Estado y ya nunca más se pudo salir de esa lógica. El contexto hoy es de agobio, es verdad, 40 y pico % de pobreza, indigencia, como mencionaba Carlos, una parte de la población que parece que va directo al descarte. Pero yo no quiero quedarme en ese punto, quiero plantear un norte a través de una esperanza madura, que se tiene que dar inevitablemente a través de los organismos de consenso, que no pueden ser una foto, un titular en el diario y una cosa vacía de contenidos. Se requiere ir y poner arriba de la mesa todo lo que hay que poner para discutirlo, analizarlo y consensuar. Y priorizar los acuerdos. Todo lo que no nos pongamos de acuerdo dejémoslo en el estacionamiento, como dicen los americanos, y avancemos sobre los acuerdos. No nos pidamos las cosas que sabemos que el otro no puede dar. Empecemos pidiéndonos las cosas, las tres partes que todos estamos dispuestos a dar. Entonces yo creo que esa es la esperanza para los que somos iglesia, en los términos que decía Eduardo, para los que tenemos, los que sentimos que todos estamos llamados a la santidad por ser parte de una iglesia, creo que tenemos un rol importantísimo, que tenemos que levantar nuestra voz. Iba a decir perfil, pero como se usa mucho eso, cuando hay problemas de naturaleza laboral, yo no siento que la sociedad nos consulte, tal vez porque no nos hacemos tan visibles. Y en cuanto al trabajo informal, se han intentado fórmulas que son de corto plazo para ver los resultados, como decía Carlos. Yo creo que tenemos que trabajar y hemos tenido conversaciones con Julián muy profundas en algún momento sobre lo que él planteaba de sin lesionar derechos trabajar sobre reformas laborales posibles, que tiene que ver con la simplificación registral, que tiene que ver con trabajar sobre los costos no salariales y que tiene que ver, y con esto voy a terminar, con la formación profesional para lo que viene, para la tecnología. Países como Alemania, Japón, Estados Unidos vivieron sus revoluciones tecnológicas y tienen niveles de desempleo bajos. ¿Por qué? Porque el Estado, no un gobierno, el Estado, la sociedad y gobiernos que entendieron que no eran dueños del Estado, trabajaron para preparar la legislación, para recepcionar esas cuestiones. Cuando uno mira a la Argentina va a ver dos cosas. Las áreas de actividad industrial, como marcaba Carlos, de hecho se han adaptado. La legislación laboral se ha adaptado en los convenios colectivos de trabajo para la recepción de las nuevas tecnologías. En todo lo que es industrial hemos avanzado. Nos falta avanzar en lo que es áreas de servicio, nos falta avanzar en lo que es el Estado, las regulaciones laborales en el Estado. Obviamente el Estado, en el concepto que lo estoy diciendo, tiene que trabajar sobre reformas impositivas, tiene que trabajar sobre, a partir de lo que se estableciera el día de mañana en organismos de consenso, sobre las políticas de financiamiento. Yo he escuchado innumerable cantidad de gobiernos, inclusive el que yo formé parte, diciendo que poníamos miles de millones de pesos o que ponen miles de millones de pesos al servicio de las pymes. Cuando uno después va a las pymes a ver cuánto llegó de eso, entre la burocracia, los requisitos, el tiempo, a la pyme no le llegó nada. Y la verdad es que eso hay que trabajarlo. Tiene que ser más directo, se tiene que metabolizar mucho más rápido. Obviamente hay que trabajar sobre la regulación laboral y los mecanismos previsionales. Pero es una cuestión de egos y es una cuestión de política. Cuando las ideas se radicalizan a través de ideologías y cuando las ideologías generan la necesidad de eliminar al otro y no de construir con el otro, es imposible pensar en organismos de consenso.
Pero yo vuelvo a este concepto. Quiero dejar establecido hoy como palabra clave, y en homenaje a Enrique y su labor, la palabra esperanza. Y creo que la palabra esperanza hay que metabolizarla y hacerla viva en estos organismos de consenso de lo que hablaba Carlos. Así que esta es mi visión. Hay que trabajar sobre mecanismos de simplificación registral. Hay que reglamentar leyes que no han sido reglamentadas. Los ejecutivos tienen posibilidad de reglamentar y hay mucha cosa para hacer sin ir a atacar derechos esenciales como el 245, el Fondo de Desempleo, el Banco de Horas y ese tipo de cuestiones, que nos ha llevado siempre a que cuando se plantean estas cosas a un lado de la mesa, del otro lado se levanta la guardia y ahí se acaba todo. Gracias, Marcelo. Bueno, nos quedan un poco más de 15 minutos. Ya todos de alguna forma han hablado algo también de las nuevas tecnologías. Y yo los voy a desafiar entonces también a hablar algo no solo de las nuevas tecnologías, sino ¿qué proponen ustedes para crear, como dice Marcelo, esperanza, que es lo que más necesitamos hoy? Para pensar en el largo plazo, ¿cómo hacemos para realmente lograr, con qué actitud vamos a una mesa y logramos entre todos, Estado, empresarios, sindicalistas, sociedad civil, llegar a un consenso de estas políticas públicas? Me gustaría que no solo hablen de las nuevas tecnologías, sino una palabra de esto que me parece el tema clave de fondo. Vamos a empezar con Carlos Frigerio nuevamente. Carlos, abrí el micrófono, Carlos. está muteado. ¿Ahí? ¿Me Ahí. escuchan? Sí. Perfecto. A ver, yo, con respecto a lo que planteas ahora en última instancia, Eduardo, yo creo que todos hemos dicho o hemos avanzado un poquito sobre la cuestión. Cuando hablamos de reforma laboral, hay que definir qué es la reforma laboral. Porque en los sectores industriales, la reforma laboral es algo de hecho. Nosotros hemos adaptado convenios para incorporar tecnología, hemos adaptado convenios para trabajar de una manera distinta. Ya, reitero, puedo hablar por la experiencia propia y por a veces en contacto con algunos otros compañeros de gremios industriales que viven el mismo proceso. Es imposible trabajar con las tecnologías que hoy tenemos, adaptadas a los marcos regulatorios internacionales para certificar producto sin haber modificado el convenio. Sí. Hoy para nosotros, los cerveceros somos polifuncionales. No hay un trabajador que haga un solo trabajo. Ahora, ¿esto es explotación? No, porque no se puede hacer 2 trabajos o 3 trabajos a la vez. Lo que pasa es que el trabajador que opera una línea también está en condiciones de etiquetar o está en condiciones de recibir productos. Tiene esa capacidad. Cuando a nosotros nos llega, y perdónenme que entre en este tema de la tecnología, cuando nos llega la tecnología, este desafío de hace 18 años, cuando se nos plantea de trabajar en equipo, nosotros veníamos con el viejo esquema, como planteaba Carlos, mi tocayo, de la escuela de formación donde se asimilaba el trabajo, donde uno tenía la tecnología en la planta y donde no había incorporación de muchas nuevas tecnologías y las cosas no cambiaban tan rápidamente. Hoy las cosas cambian rápidamente. Nosotros recibimos reparaciones de línea de proveedores de Alemania y de Italia, y si las reparaciones, muchas de las reparaciones, particularmente las de SOC, se hacen por IP. Se hacen desde Italia, se hacen de Alemania o de donde esté el proveedor. Es decir, adaptarse a este nuevo paso implica una reforma laboral. De hecho, que muchos de los trabajadores industriales ya la han hecho. Ahora, si nos referimos a la parte de servicio, bueno, ahí tenemos un tema. En la parte de servicio, a pesar de que algunos reciben cambios y se adaptan por los clientes, digamos, porque al banco, ¿quién de ustedes va al banco? ¿Cuánto hace que no van a un banco? Esto es el banco hoy en día. Este cambio tecnológico ha producido internamente una situación distinta en esa actividad. Y como en esa actividad se van a producir en otras, nosotros si queremos ser competitivos, como se plantea en el futuro,
hay que encarar lo que decía Julián en algún momento. O sea, el problema que tenemos en Argentina, se han abandonado las escuelas industriales. En las escuelas industriales todavía tenemos los tornos de hace 40, cuando yo pasé por la escuela industrial. Y hay que modificar el esquema de enseñanza y de aprendizaje y de capacitaciones. Yo he tenido compañeros en la escuela industrial que no han terminado la carrera y eran excelentes mecánicos, excelentes electricistas y excelentes carpinteros. ¿Saben por qué? Porque no alcanzaban la meta de saber inglés o porque no entendían la sintaxis de una oración. Perdían la posibilidad de ingresar con un título al mercado laboral que no era tan competitivo en ese momento. Carlos, te interrumpo un minuto. Sería bueno pedirle a todos, por favor, que si no están hablando, cierren los micrófonos. Sí. ¿Escucharon? Es importante que todo el mundo tenga cerrado el micrófono porque si no se interrumpe lo que se está exponiendo. Adelante, Carlos. Bueno, continúo y sé que tenemos poco tiempo y también, Eduardo, esto es apasionante, es lo que nos gusta y esto daría para un día, para un buen asado, a lo mejor, para un bicharrar. La seguimos en un buen asado. Otro día. Pero quiero terminar porque seguramente todos tendrán algo que decir. Yo digo, por lo que se plantea Marcelo y Julián, la reforma laboral es de hecho en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo industriales, donde hay herramientas incorporadas que provocan a veces susto en otros lugares porque no se conoce, pero provocan inmensos beneficios económicos, inmensos. En nuestra actividad, el cambio que hemos producido está atado a metas, y las metas responden básicamente, a cuestiones de ahorro, energía eléctrica, agua, gas. Nosotros, acatando y bajando los índices en algún momento de fabricación, esta energía que ahorramos, estas tres que mencionemos, se vuelcan a la comunidad, no las consume tontamente como se consumían. ¿Qué significa? Pasar por un sector que no se usa energía eléctrica y pagar la bombita de luz, no es tan extraordinario. Y en agua, ¿qué pasa? Nosotros hace no tanto, 10 años se usaban 27 litros de agua para elaborar un litro de cerveza. ¿Saben cuándo se usa uno? Hoy, 0.8. Es casi 1 a 1. ¿Se pueden hacer cosas? Claro que se pueden hacer cosas. ¿Que son desafiantes? Por supuesto que son desafiantes, pero si el futuro es generar trabajo, hay que adaptarse. Y la única posibilidad que tenemos es educar y capacitar. Y hay que generar mecanismos en el nivel industrial entrando en el terreno del estadista. Es decir, ¿qué necesita este país para salir adelante? Necesita electricistas, necesita abogados, necesita ingenieros, bueno, y que el Estado intervenga ahí ayudando. Ahí sí se justificaría el subsidio para alcanzar esas metas. Y después ocuparse de la tarea general, que es el bienestar de todos. Pero la única posibilidad que tiene el ser humano para ser libre en este mundo es estar educado y tener herramientas de capacitación para defenderse. Gracias. Gracias, Carlos. Nos apasiona y tenemos que ir cerrando los temas. Entiendo. Carlos Kuster, adelante. Estás sin micrófono, Carlos. Carlos, estás con micrófono apagado. Sí, dos palabritas para cerrar mi participación. Sobre los cambios tecnológicos, me gusta mucho lo que explica Frigerio. Creo que hay una necesidad de reconversión. Yo llegué a Bélgica, viví unos años a la mitad de los 60. En ese momento era la reconversión del carbón. El carbón que había sido clave en zonas de Alemania, el norte de Francia, Bélgica. Bueno, ¿qué hicieron? Cerraron las minas. Fue casi una cuasi catástrofe, porque pueblos enteros vivían de las minas. Pero hubo todo un plan de reconversión. No quedó un solo trabajador sin protección. Algunos se jubilaron anticipados, otros se reubicaron y muchos entraron en la capacitación para readaptarse a otra forma de trabajo. Quiero decir con esto que es un desafío, tenemos que afrontarlo, pero no hay otra forma que hacerlo a través del diálogo.
Lo que no puede haber son esas decisiones que se toman desde arriba sin tener en cuenta las implicancias sociales y hay muchas veces también las ambientales. El diálogo es la única forma y de la cual Enrique nos dio un excelente ejemplo por su relación en el tiempo con los sindicatos. Yo entré a trabajar en Rigoló el 2 de enero del 56. Hacía 3 meses que había caído Perón. En muchísimas empresas se revirtió la cuestión y hubo una persecución sindical. Bueno, en Rigoló para nada. Y hay una foto donde Enrique está con el MISAL y con las 2 comisiones internas celebrando un 1 de mayo, primero una misa y después... Bueno, esa actitud del diálogo como empresario, además de persona, como empresario, es clave. Yo por eso digo, tenemos problemas coyunturales y tenemos problemas de fondo. Tenemos que hacer encuentros de este tipo para buscar que se institucionalice cada vez más el diálogo social. Gracias, Eduardo. Gracias, Carlos. Gracias también a todos por su entusiasmo en seguir estos temas. Vamos ahora a pasar al testimonio de Julián y de Marcelo. Adelante, Julián. Bueno, yo coincido con lo que dijeron los 2 Carlos, que estas reuniones son extremadamente positivas, siguiendo la doctrina de don Enrique Shaw, el diálogo con los sindicatos, él lo llevó a situaciones absolutamente increíbles. Hubo varias famosas anécdotas en donde la representación sindical fue invitada a su casa particular, para compartir jornadas con la familia. Eso demuestra un sentido de la integración, de la comunicación, de la unidad de toda la comunidad laboral, que uno dice, bueno, las directivas son importantes. ¿Y qué importancia tiene la tarea de cada obrero, de cada trabajador en su rol? Y tiene la misma importancia. Esto es una comunidad en donde todos tienen que estar integrados. De modo que siguiendo y honrando la palabra y el ejemplo, sobre todo el ejemplo, porque una de las cosas que hay que destacar de don Enrique es que las cosas que decía las confirmaba pregonando con el ejemplo. Hay que fomentar el diálogo. Yo coincido con lo que dice Carlos de que muchos han modernizado las cuestiones laborales y la tecnología a través de los convenios, y creo que es un vehículo. Cuando yo hablo de reforma laboral no me refiero solamente a que el legislador tiene que cambiar la ley. La ley, para que cambie correctamente, tiene que ser consensuada por los sindicatos y por las empresas. Igual que hay consenso cuando se modifica un convenio colectivo entre los sindicatos y las empresas. De modo que diálogo, consenso, integración, una visión más optimista y sobre todo crear puentes para los que están fuera del mercado. Si nosotros no mejoramos la educación desde la educación primaria, volviendo a la escuela dual, a las escuelas taller, yo me acuerdo en las escuelas secundarias donde se recibían técnicos, siempre había una pasantía adentro de una fábrica que después le generaba un puente para conseguir trabajo. Había empresas que estaban repartiendo folletos en la salida del Jorge Newbery, del Carlos Pellegrini para los contadores, y del Otto Kraus, repartiendo folletos de las pasantías para integrar a los estudiantes que tenían ya una formación importante. Y nosotros estamos creando analfabetos digitales. En las escuelas privadas, los chicos empiezan con la computadora desde el preescolar, y en la escuela pública no conocen la computadora y no conocen a veces los jueguitos electrónicos, pero no conocen lo que tiene que ser el proceso de las nuevas tecnologías con miras a la salida laboral. Y ahí, última palabra, tiene que haber empleabilidad, que es dotar al trabajador de todos los mecanismos, conocimientos, habilidades y capacitación y entrenamiento para poder estar dentro del mercado. Esos son los puentes que tenemos que crear entre los desocupados y los excluidos, y un futuro mejor para, como decía muy bien Carlos, para todos, no para algunos, ni para seleccionar quiénes están y quiénes van a quedar afuera, para todos. Muchas gracias. Gracias, Julián. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, en estos días donde
se discute si debe haber clases o no, donde se politizan las cuestiones y donde se judicializan. No viene mal decir que aguas arriba del trabajo informal, aguas arriba del desempleo que puede provocar las nuevas tecnologías, tiene que ver la concepción hemos perdido la concepción de que la educación y el esfuerzo son el camino hacia lograr la inclusión personal y la realización personal a través del trabajo. Y en este sentido no es una cuestión de recursos económicos, es una cuestión de desorganización y de falta de foco. Voy a hablar de la provincia de Buenos Aires para limitarme a lo que puedo dar fe y testimonio. Sobre la provincia de Buenos Aires, 17 millones de habitantes, la provincia que representa el 40% del PBI de la República Argentina, donde está instalado el 50% de la industria nacional y más del 50% de las empresas de servicio, conviven. 135 municipios que tienen oficina de empleo. Ministerio de Trabajo, que cuando llegamos tenía más de 50 delegaciones que se ocupaban también, entre otras cosas, de empleo, más la organización y la estructura del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que generaba planes para empleo, más las organizaciones o las llamadas GECAL, las gerencias que tenía el Ministerio de Trabajo. En total, más de 507 organismos del Estado trabajando sobre el empleo y la empleabilidad en la provincia de Buenos Aires. Resultados casi nulos. En la provincia de Buenos Aires, el sector etario entre los 18 y los 30 años, si tomamos hombres y mujeres, las mujeres tienen un desempleo de aproximadamente el 25%. Y de esto debe haber crecido en estos últimos meses. Y en caso de los varones, más de un 13%. Si además uno mira en la provincia de Buenos Aires, quienes viven en el conurbano y no terminaron su educación formal, estos niveles crecen en forma alarmante. Eso es ese sector y esa hipoteca futuro que decía Carlos Kuster, van a ser descartables. Y esto lo vemos todos los días en la calle, en la grieta que se produce entre los hijos de quienes podemos darle una educación, en mi caso, una educación en un colegio religioso de calidad, y aquellos que deben recurrir a lo que entre todos damos como educación, que es el Estado, y esa grieta se produce y uno la puede visualizar a largo plazo. El único camino es generar organismos de consenso a largo plazo, independientemente del gobierno de turno. En esos organismos de consenso, tal vez los Carlos lo conozcan y Julián seguramente también, y algunos de los que nos escuchan también. Hay una agencia para el desarrollo en Italia que se llama Sviluppo Italia. Entonces, cuando yo tuve un jefe italiano que se fue a trabajar al Estado, dije, pero Tonino, estás loco. Dice, no, es mejor el Estado que la empresa privada. Cuando yo hice lo mismo aquí, me dijeron, estás loco realmente, salir de Telecom para ir al Ministerio de Trabajo de la provincia. Eso marca lo que nosotros tenemos como concepción del Estado. Pero independientemente de eso, digo, en esos organismos de consenso no se debe discutir poder. Y lo que hemos visto siempre es que se discute poder, cuotas de poder. Y los temas esenciales y de largo plazo, y con visión política de largo plazo, y sin ego, se diluyen apenas termina con las primeras declaraciones que hacen a la prensa quienes salieron de esa reunión. Entonces, tenemos que tener un organismo de consenso, que no discutan poder y que allí estén representados el gobierno, los empresarios, los sindicatos, los partidos con representación parlamentaria, pero que también tienen que tener abajo. Cada uno tiene que tener técnicos en cada una de las áreas. Hay que definir áreas, ejes, y se tienen que poner de acuerdo. Y esos organismos son los que deben definir políticas de largo plazo, para que ya deje de ser el logro de un gobierno, de cuando se va, el que viene sabemos que lo va a destruir, porque hay estructuras profesionales, técnicas y compromisos partidarios a largo plazo para que las cosas no duren 4, 6 u 8 años, sino que sean visiones de largo plazo. Y esto después tiene que permear a la educación, y tenemos que educar a los chicos en una forma igualitaria en los colegios, con las mismas herramientas y con los mismos nortes. Y en los centros de formación profesional,
que hay muchos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires había 350, hay que canalizar eso. Y en la formación profesional de las empresas por sector, las cámaras y los sindicatos y las confederaciones tienen que ir en línea con eso. Esa es la única manera de tirar todos juntos para el mismo lado del carro. Por eso digo, tengo que instalar la palabra esperanza, porque si uno mira el comportamiento de nuestras clases dirigentes hoy, esto parece muy lejano. Pero los argentinos tenemos esa capacidad de dar vuelta a las cosas y creo que encuentros como este y organizaciones y entidades como ACDE tienen un rol preponderante para hacer. Porque de alguna manera también es cumplir, para los que nos sentimos parte de la Iglesia, esa búsqueda de la santidad a la que estamos llamados, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar. Yo quiero agradecerles a todos. Creo que cuando comenzamos el evento dije que quería ponerlo en manos de Enrique yo. Creo que ustedes con sus testimonios lo hicieron bien presente. Creo que nos acompañó realmente. Y quiero terminar con las palabras de Marcelo, esperanza. Yo creo que en esta coyuntura que nos golpea tan fuerte y que parece que nos hace perder la esperanza, estos encuentros y esto es lo que necesitamos para una Argentina que tenga un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Esta es la esperanza de gente como ustedes, y hay mucha gente como ustedes en este país, y tenemos que juntarnos todos para lograr esto. Así que con esto, y agradeciendo también a todos los que nos han acompañado hoy, cerramos este evento, y gracias también a todos los organizadores.